El sol aún no había salido del todo, cuando Noa ya estaba en la cantera, con las manos callosas, agrietadas, cubiertas del polvo que nunca se le quitaba de la piel. El aire olía a hierro y agotamiento, y el sonido de las piedras al chocar era lo único que parecía reconocer su presencia. Caminaba entre los bloques como si cargara con el peso de la vida misma, silencioso, constante, invisible. Ninguna mirada lo seguía, ninguna voz lo llamaba por su nombre. Para todos era simplemente el porteador, el hombre que se ensuciaba las manos para que otros se sintieran limpios. Los demás trabajadores se burlaban de él a gritos, como si el sufrimiento de Noé fuera una distracción. Se reían de su lentitud, de cómo se inclinaba para levantar el peso que nadie quería tocar. «Oye, Noé, ¿sigues vivo?», gritó uno. «Deberías haber nacido animal de carga, no hombre», replicó otro. Y mientras las risas resonaban, Noé simplemente continuó, respirando hondo, conteniendo todo aquello que el mundo intentaba expulsar. No había odio en sus ojos, solo un viejo dolor, forjado por la repetición y las humillaciones silenciosas. En aquel lugar, gritar era la norma, y la dignidad un lujo que nadie se molestaba en conservar. Los superiores pasaban a su lado sin siquiera reconocer su presencia. Los compañeros le tiraban restos de comida, le ensuciaban la botella de agua, lo llamaban nadie. Y aún así, Noa continuó, no porque fuera débil, sino porque algo en su interior seguía creyendo que lo correcto seguía siendo correcto, aunque el mundo le hubiera dado la espalda. Pero esa mañana algo cambiaría. El jefe llegó tarde, irritado, y encontró a Noé encorvado bajo el peso de una enorme roca, intentando equilibrarla sobre sus hombros. Se detuvo, se cruzó de brazos y esperó a que el hombre se acercara. Cuando Noé finalmente lo hizo, jadeando, el jefe dio un paso al frente y delante de todos escupió al suelo. El sonido seco resonó entre las rocas como una bofetada de desprecio. «Naciste para esto», dijo con voz cargada de disgusto, «para ser el último, el que carga con el peso que nadie quiere. Nunca serás más que un simple cargador». Las risas de los demás llegaron rápidas y crueles. Algunos repetían las palabras, otros fingían toser para ocultar su desprecio. Noé permaneció inmóvil, con el sudor goteándole por la frente y el polvo adherido a la piel. Por un instante, deseó desaparecer. El mundo a su alrededor parecía girar, y sintió el amargo sabor de la humillación subirle por la garganta, pero no respondió. Guardó silencio, un silencio que tiene más poder que cualquier grito. Y en ese preciso instante, algo se agitó en su interior. No era ira, ni venganza. Era un susurro lejano, casi imperceptible, como si el destino mismo hubiera presenciado aquella escena y la hubiera anotado en su libro invisible. Porque hay dolores que no quedan impunes, hay corazones que, incluso destrozados, permanecen puros. Y es justo en el momento en que el mundo te hace sentir pequeño, que lo invisible comienza a preparar el cambio. Noé no lo sabía, pero su humillación sería el punto de partida de algo mucho más grande, algo que nacería precisamente del suelo donde fue pisoteado. Noé no era solo el cargador de piedras del pueblo. Antes de todo eso, había sido un niño de mirada atenta y alma tranquila, nacido en un hogar donde el tiempo transcurría demasiado lento y el afecto era tan escaso como la lluvia en tiempos de sequía. Creció con un padre enfermo que ya no podía trabajar y una madre agotada que vendía pan en el camino de tierra para intentar mantenerlos a ambos. En aquella casa nunca faltó la dignidad, pero siempre faltó todo lo demás: juguetes, descanso, pan caliente, palabras dulces. La vida
Le enseñó desde pequeño a guardar silencio cuando el dolor era intenso, a bajar la cabeza cuando el mundo parecía demasiado alto para alcanzarlo. A los 12 años perdió a su madre, se quedó dormida y no volvió a despertar. Fue entonces cuando Noah aprendió el significado de cargar con el peso de las responsabilidades, no solo el peso de la tristeza, sino también el del deber. Maduró prematuramente, trabajó en granjas, limpió establos, fregó los suelos de las tiendas de comestibles. Y cuando su padre también falleció, años después, lo único que le quedó fue la humilde casa donde vivían y la soledad como única herencia. Fue por esa época cuando empezó a trabajar en la cantera. Nadie lo contrató por bondad. Necesitaban a alguien que aceptara el trabajo más duro por el salario más bajo. Y Noé aceptó, no porque no tuviera otra opción, sino porque creía que incluso el trabajo más difícil podía hacerse con honor. Llegaba temprano, se iba tarde, sin alzar la voz, sin quejarse. No tenía hermanos, ni esposa, ni hijos. Estaba solo en el mundo, pero había algo en su soledad que no era triste, era sólida. Los hombres de la cantera, que desconocían su historia, se divertían a su costa. Le gritaban como si fuera un animal. «¡Vamos, Noé! Levanta eso, Noé. Más rápido, lento». Se reían de su lentitud, se burlaban de su obediencia, decían que era un tonto por obedecer órdenes en un mundo tan injusto, sucio e ingrato. Pero lo que nadie sabía era que Noé no obedecía por sumisión. Obedecía por convicción, porque desde niño había aprendido que hacer lo correcto, incluso sin aplausos, incluso sin público, era lo que le daba paz interior. Llevaba las piedras como quien lleva una promesa. No había arrogancia en sus pasos, ni servilismo en su mirada, solo constancia, solo un corazón que no necesitaba testigos para mantenerse erguido. Al final del día, cuando regresaba a casa, con la espalda dolorida y los dedos entumecidos, se sentaba en el suelo de madera desgastado, cerraba los ojos y se decía: «Hago lo correcto, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo valore, porque es en la oscuridad donde la verdad tiene más peso». Y era cierto. Cada día su rectitud crecía silenciosamente, como una raíz que se profundiza incluso en tierra seca. Con cada humillación su alma se fortalecía, porque Noé sabía, aunque no lo supiera, que existe una fuerza en el universo que vela por los pequeños con ojos de eternidad. Y esta fuerza, aunque silenciosa, jamás abandona a los justos, jamás falla a los rectos, jamás olvida a quienes eligen el bien, incluso cuando el mundo entero parece burlarse de la bondad. Era temprano por la tarde, y el sol parecía estar demasiado cerca de la tierra. El aire quemaba la piel, e incluso las sombras temblaban de calor. En la cantera, el silencio solo se rompía por el crujido de las piedras al romperse, los gritos de órdenes y los murmullos apagados de quienes cargaban con el trabajo del día. Noé, como siempre, ya había hecho más que nadie. Ya había cargado el doble de sacos, separado el triple de bloques, soportado el peso de una rutina inmutable. Pero ese día, la prueba sería diferente. Apareció el capataz, señalando una roca inmensa y deforme, oscura como el carbón seco. Era una de esas rocas que requerían 2 hombres fuertes, uno a cada lado, e incluso así, con cuerda y palanca. Pero él no quería 2 hombres, quería ver a Noé partirse. «Tú, ahí, lleva esto, ahora». Algunos interrumpieron lo que estaban haciendo, no por compasión, sino por curiosidad. Nadie creía que fuera posible, ni siquiera aquellos que conocían la silenciosa fortaleza de Noé. Pero él no dudó, respiró hondo, se secó el sudor de la frente con el brazo sucio, se acercó a la piedra y, como siempre,
No discutió, simplemente se preparó. No había desafío en su mirada, había firmeza, como diciendo, si caigo, caigo intentándolo, si fracaso, fracaso por completo. Se agachó con cuidado, se apoyó en la roca, presionó las piernas contra el suelo firme e intentó levantarse. Todo su cuerpo se tensó, le costaba respirar, le dolía la columna, le vibraban los músculos, pero no se detuvo, ni siquiera cuando los pies resbalaron en el polvo, ni siquiera cuando las rodillas le flaquearon, y entonces, inevitablemente, cayó. No como quien se rinde, sino como quien llega a su límite. Primero una rodilla, luego la otra. La piedra rodó hacia un lado, produciendo un sonido sordo al golpear el suelo. Noé permaneció allí, encorvado, con los brazos temblando y el rostro pegado a la tierra. El polvo se levantó a su alrededor como una pequeña nube y se posó sobre su espalda como si lo cubriera. El capataz, observando desde lejos, soltó una risa seca. Si cae, uno menos que servirá de algo. La frase resonó en el aire como un cuchillo, pero nadie se unió a la risa. No había burla. Había algo distinto en aquella escena. Noah no parecía derrotado. Parecía íntegro. En ese instante, de rodillas, algo se apoderó de él. No era fe en el futuro, ni una mágica esperanza de cambio. Era algo más sutil, más profundo, una dignidad inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor lo doblega. Había una fuerza en el suelo, bajo el peso del polvo y el desprecio, que comenzó a agitarse en su interior. Como si el universo se hubiera detenido a observarlo y, en silencio, hubiera inmortalizado ese momento. A veces, lo que parece el final es solo el comienzo de un nuevo comienzo. No en los cielos visibles, sino en los entresijos de la vida. Y si alguna vez te has arrodillado, no por debilidad, sino por resiliencia, si alguna vez has caído aferrándote a tu integridad con ambas manos, entonces quizás comprendas lo que allí nacía, porque hay caídas que no disminuyen. Hay rodillas dobladas que preparan el camino para el ascenso. Y hay dolores que no aplastan, solo refinan en quién te convertirás. Noé cargaba piedras en sus manos, pero era en su corazón donde soportaba las heridas más profundas. No provenían de la roca, ni del peso, provenían de las palabras, de voces que hirieron desde dentro, que destruyeron en silencio, que sangraron donde nadie las ve. Los aldeanos, insignificantes y acostumbrados a juzgar por las apariencias, nunca comprendieron su forma de vivir. Había algo en el porte de Noé que los inquietaba. La forma en que aceptaba el dolor sin represalias, cómo mantenía la frente en alto incluso en la humillación. Parecía un espejo que reflejaba las miserias de quienes lo rodeaban, y por eso era un blanco fácil. Débil, decían algunos. Sumiso, murmuraban otros. Necio, se burlaban los más jóvenes. Las palabras lo perseguían por las estrechas calles como sombras malévolas. A veces llegaban en voz baja, a veces en carcajadas, y cada una pesaba más que las piedras de la cantera, no porque Noé las creyera, sino porque las oía a diario, de todas partes, sin tregua, sin pausa. Era como una fina lluvia que se filtra en la tierra hasta convertirla en lodo. Los niños, imitando el desdén de los adultos, le arrojaban piedrecitas al pasar. Lo perseguían imitando su andar encorvado, llamándolo burro de piedra, sirviente sin amo. Y él, aun oyéndolo todo, apenas esbozaba una leve sonrisa, con una compasión que pocos comprendían. Quizá porque sabía que quienes hieren con palabras suelen ser quienes más sufren por dentro, pero el día que escribieron esclavo en su puerta fue distinto. La pintura roja goteaba como sangre. El sol de la tarde se ponía y la sombra de la palabra invadía el suelo del pequeño porche.
Noé llegó a casa del trabajo, con las manos aún sucias de cal, los pies doloridos y los ojos cansados, y se detuvo frente a la puerta. No dijo nada, no suspiró, no llamó a nadie. Simplemente entró, tomó un paño húmedo y limpió la madera en silencio. Frotó con fuerza hasta que cada letra desapareció, pero sus ojos ya no eran los mismos. En sus ojos brillaba un nuevo resplandor, no de rebeldía ni de ira. Era un silencio más firme y profundo, como si en ese instante hubiera comprendido algo más allá del dolor, como si las voces externas por fin se hubieran acallado en su interior, porque llega un momento en la vida en que el alma se cansa de pedir ser comprendida y elige simplemente ser fiel a sí misma. La gente creía que lo quebraban con sus palabras, pero sin darse cuenta, estaban forjando una resistencia que no se aprende en los libros ni se adquiere con la experiencia. Lo que el mundo llamaba debilidad, el tiempo comenzaba a reconocerlo como fortaleza preparada. Y a veces, cuando nadie parece escuchar, es porque otra voz, superior, invisible, serena, está a punto de manifestarse. Una voz que no grita, pero que lo cambia todo al llegar. Una voz que solo habla a quienes han aprendido a escuchar en el más profundo silencio de la humillación. Mientras otros aprovechaban las tardes para descansar, beber o burlarse de los débiles, Noé seguía un camino distinto, invisible para los demás, pero profundamente arraigado en algo superior. Tras un agotador día en la cantera, con los brazos pesados como plomo y la espalda clamando por descanso, caminaba despacio hasta el terreno baldío detrás de su cabaña. Un pedazo de tierra seca, sin cercar, sin nombre, sin interés para nadie. Pero a los ojos de Noé, aquella tierra escondía posibilidades. Allí recogía trozos de piedras desechadas, fragmentos irregulares, astillas que otros tiraban, bloques rotos que nadie quería usar. Con calma y precisión apilaba, giraba, ajustaba. Era un gesto que repetía a diario: cargar, observar, tocar, encajar. No había prisa ni explicaciones, solo una profunda paciencia, como si obedeciera una orden silenciosa que nadie más podía oír. Sus manos callosas se movían con la delicadeza de quien maneja algo sagrado. Era como si cada piedra tuviera una historia, un encaje perfecto, una razón de ser. La construcción no seguía un plan visible, no había proyecto ni objetivo declarado. Pero poco a poco un diseño comenzó a emerger. Un muro torcido aquí, unos cimientos improvisados allá, una curva que parecía intencional, aunque nunca explicara el porqué. Lo que para otros eran solo escombros, para él era materia prima. No porque quisiera demostrar algo al mundo, sino porque algo dentro de él necesitaba seguir creando. Incluso en silencio, incluso sin público. Algunos vecinos notaron los movimientos, comentaron en tono burlón, como siempre: ahí va otra vez el loco de las piedras. ¿Cree que va a construir un castillo con las sobras? Debe de estar muy viejo y haber perdido la cabeza. Pero cuando le preguntaban directamente qué hacía, Noé solo sonreía y decía: estoy entrenando mis manos para cuando llegue el momento. No decía nada más, y nadie lo entendía. En aquel gesto había una especie de fe silenciosa, una disciplina que no busca reconocimiento. Lo que hacía allí no era para la mirada del pueblo, era una preparación silenciosa. Era como si presintiera que algún día tendría sentido, no para impresionar a los demás, sino para estar preparado cuando fuera necesario. Noé creía que todo lo verdadero comienza en lo invisible, y que lo invisible solo se revela a quienes perseveran incluso cuando no hay testigos, ni aliento, ni recompensa. Para los aldeanos,
Noé era un hombre solitario que apilaba piedras sin rumbo, pero en su corazón un propósito se gestaba. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que algún día aquella construcción silenciosa dejaría de ser un simple ejercicio. Era como si obedeciera una llamada tácita, una orden que emanaba de su interior o quizá de algo superior. Y mientras el mundo se burlaba, él continuaba allí, piedra a piedra, enseñando a sus manos a reconocer el momento preciso. Porque cuando un hombre se entrena en lo invisible, es señal de que algo oculto le aguarda en el momento oportuno. El cielo estaba cargado de tensión aquella mañana, como si presintiera lo que iba a suceder. Densas nubes oscurecían la luz, y el aire tenía un olor extraño y pesado, como si la tierra misma contuviera la respiración. La rutina seguía igual: gritos de mando, polvo en el aire, golpes secos de martillo, hombres exhaustos intentando seguir el ritmo bajo órdenes que llegaban desde arriba con prisa e indiferencia. Pero algo no iba bien, y solo Noa parecía darse cuenta. Sus pies tocaban el suelo como si escuchara con todo su cuerpo. Sintió los temblores antes de que se manifestara ninguna señal visible. El sonido de las piedras parecía más hueco. Las paredes del cañón de donde extraían el material vibraban sutilmente. Era como si la cantera estuviera a punto de decir algo, o gritar. Cuando se oyó el primer crujido, fue como el crujido de un hueso. Un hilo de tierra se deslizó entre las rocas. Nadie reaccionó. Pero segundos después, llegó el rugido. Un brutal alud abrió una brecha en la cantera, como si un gigante hubiera pateado la montaña. Bloques de piedra se desplomaron, abriendo surcos, levantando polvo y sepultando maquinaria. Gritos, caos, hombres huyendo sin rumbo, chocando unos con otros, tropezando. El jefe, el mismo que humillaba sin pensar, huyó sin mirar atrás. No dejó órdenes, ni plan, ni ayuda. Solo el vacío de la desesperación. En medio del caos, mientras todos gritaban o corrían en círculos, una figura permanecía en pie. Era Noé, cubierto de polvo, con la mirada fija y los pies firmes. No corrió, no dudó. Observó las indicaciones, evaluó las rutas de acceso y entonces comenzó a actuar. Sabía dónde el terreno era seguro. Conocía los senderos angostos que conducían a las salidas laterales. Recordaba cada irregularidad, cada grieta, cada posible ruta, porque había cargado esas piedras durante años, porque había escuchado el sonido del suelo incontables veces. Comenzó a dar órdenes a gritos: «¡Por aquí! ¡Eviten ese lado! ¡Manténganse juntos!». Su voz, siempre tan tranquila, ahora era firme y decisiva. Algunos se resistieron al principio. «¿Quién es él para dar órdenes?», decían. Pero cuando vieron que los demás caminos estaban bloqueados, cuando se dieron cuenta de que la salida que Noé había indicado permanecía intacta, lo siguieron. Uno a uno se alinearon tras él. Hombres corpulentos, antes arrogantes, ahora caminaban donde él les ordenaba, confiando en cada uno de sus gestos. Noé los guió a través de corredores de piedra, esquivando grietas, ayudando a los débiles, sujetándolos de los brazos y apartando los escombros. Su fuerza no residía solo en sus músculos, sino también en el vívido recuerdo de aquel terreno, en el cuidado con el que siempre había observado cada detalle y en la valentía de quien había caído y aprendido a levantarse. Y cuando por fin llegaron a la zona segura, sucios, sin aliento, pero aún con vida, reinó el silencio. No de miedo, sino de reverencia. Las miradas se dirigieron a Noé y nadie dijo nada, porque todos lo sabían.
El hombre que antes solo había cargado piedras, ahora cargaba vidas. El mundo puede olvidar el nombre de alguien como él. Puede ignorar su historia, burlarse de su bondad, borrar sus huellas. Pero el destino no olvida. El destino observa en silencio, registrando cada acto de justicia, cada gesto de fidelidad. Y cuando llega el momento, ese mismo hombre despreciado se convierte en el líder de quienes lo despreciaron. Tras el derrumbe, la cantera ya no fue la misma. Las máquinas destrozadas quedaron abandonadas donde habían caído. Los hombres regresaron con pasos más lentos y miradas más atentas, y el silencio que antes era habitual se volvió denso, como si algo allí hubiera cambiado para siempre. Pero lo que realmente se había transformado no era solo el paisaje, sino la percepción que todos tenían de Noé. Aquel hombre encorvado, siempre silencioso, antes visto como una sombra entre los demás, ahora era recordado como el único que no vaciló cuando todo se derrumbó. Durante días nadie comentó directamente lo sucedido. El anterior jefe, cobarde en su huida, jamás regresó. La administración de la cantera se vendió y un nuevo propietario se hizo cargo. Era un hombre mayor, de mirada serena y habla pausada, que venía de lejos y creía que el valor de un hombre no se medía por su título, sino por la huella que dejaba en tiempos difíciles. Pasó los primeros días simplemente observando. Recorrió la zona devastada con una libreta en la mano y la expresión de quien escuchaba más de lo que hablaba. Y fue allí, entre los escombros y la tierra aún inestable, donde empezó a darse cuenta de algo que otros habían tardado en ver. Noé no solo había salvado vidas, sino que conocía esa tierra como la palma de su mano. Sabía dónde pisar, dónde cedería el terreno, dónde se mantendría firme. Sabía por dónde corría el agua cuando llovía, dónde el sol pegaba con más fuerza, qué senderos se volvían seguros incluso después de un derrumbe. Mientras otros señalaban con el dedo y culpaban al destino, Noé regresaba solo a los mismos caminos. Recogía herramientas abandonadas, apilaba restos de piedra y organizaba lo que quedaba, no por obligación, sino por un sentido de cuidado. Fue entonces, en una mañana nublada, cuando el nuevo propietario se acercó lentamente. Encontró a Noé sentado en un bloque, secándose las manos con un trapo viejo, con la mirada fija en el horizonte. No hubo palabras, ni formalidades. Solo una frase pronunciada con firmeza y respeto. «Conoces esta tierra mejor que nadie». Noé alzó la vista sorprendido, pero no respondió. Esperó. El hombre añadió: «Necesito a alguien como tú para empezar de cero, alguien que conozca el terreno, no solo las cifras. Quiero que te hagas cargo del capataz». Noah permaneció en silencio unos segundos. La frase parecía resonar en su interior, como si no encontrara espacio, tan inesperada era. Casi no podía creerlo. No porque se considerara incapaz, sino porque había pasado tanto tiempo siendo ignorado que había dejado de esperar reconocimiento alguno. Lo aceptó con un discreto asentimiento, como quien entiende que lo que llega en el momento justo no necesita alardes. Y allí, sin testigos, sin anuncio, sin celebración, se produjo ese punto de inflexión invisible, de esos que no llenan carteles, pero que cambian el rumbo de toda una vida. Porque cuando llega la verdadera justicia, no hace ruido, simplemente se instala. Y a veces, el tiempo, ese mismo tiempo que humilla, que pone a prueba, que presiona, es también el puente secreto entre el desprecio y el honor. Un puente que solo cruzan los perseverantes. Pasaron los días y la cantera adquirió una nueva forma bajo la guía de Noé.
No hubo grandes cambios inmediatos, ni renovaciones llamativas, pero poco a poco todo parecía más organizado, más funcional, más respetable. Y lo más impresionante era que Noé no había cambiado sus costumbres. Seguía llegando antes del amanecer, como siempre. Permanecía en silencio, concentrado, atento a detalles que nadie más veía. La diferencia ahora residía en la mirada de los demás. Aquellos que antes se reían a sus espaldas, ahora bajaban la vista al verlo pasar. No era miedo, era un reconocimiento tardío. Era la incomodidad de darse cuenta de que habían ignorado precisamente a aquel que poseía la firmeza que todos buscaban cuando el mundo se derrumbaba. Los mismos hombres que antes le habían dado órdenes con arrogancia, ahora se le acercaban en voz baja, casi avergonzada. Le pedían consejo, le preguntaban cómo solucionar los problemas de un terreno irregular, cómo predecir los movimientos de tierra, cómo reforzar un muro inestable. Y Noé, con su serenidad intacta, respondía con paciencia. No había ironía en su actitud, ni deseo de venganza, solo la constancia de quien sabe que el tiempo habla por sí mismo. No exigía nada a cambio. No le recordaba a nadie el pasado. No decía, ya lo decía yo. Simplemente enseñaba con la misma humildad con la que había cargado piedras durante tantos años. Y eso fue lo que hizo que su figura creciera aún más ante los ojos del pueblo. No era el título de maestro constructor lo que le daba autoridad, sino su coherencia, su silenciosa rectitud. Porque no había cambiado para ser admirado, siempre había sido así. Fue el mundo el que tardó en darse cuenta. El honor que Noé ostentaba no provenía de los aplausos ni del reconocimiento, sino de su interior. Se forjó en los fríos amaneceres, en las heridas de sus hombros, en las palabras que soportó en silencio, en los gestos que repetía incluso sin testigos. Ahora, cuando pasaba, ya no había bromas. Algunos hombres bajaban la mirada avergonzados, otros alzaban la cabeza con respeto. Los niños ya no tiraban piedras, algunos incluso saludaban con la mano. La palabra esclavo, que una vez estuvo pintada en su puerta, se había desvanecido no solo de la madera, sino también de la boca de la gente. Y, en lugar de la burla, nació el silencio. Un silencio que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo mayor, de reverencia, de una lección aprendida sin que se pronunciara una sola palabra. Noé, sin embargo, permaneció inmutable, firme en su sencillez habitual. Sus pasos seguían siendo firmes, su mirada serena. Su grandeza no radicaba en lo que había conquistado, sino en lo que se había negado a perder en el camino. Su integridad. No necesitaba alzar la voz para ser escuchado. Su vida hablaba por él. Su constancia era su mensaje más poderoso. Su fidelidad a la rectitud, incluso cuando era el único que la practicaba, se había convertido en un faro para quienes antes lo habían despreciado. Porque quien permanece firme cuando todos le dan la espalda, quien elige la firmeza incluso cuando es más fácil ceder, esa persona siempre será recordada cuando todo se derrumba. Y el silencio que una vez lo humilló, ahora era el mismo silencio que lo enaltecía. La aldea, marcada por tantas historias de trabajo arduo y abandono, por fin vería nacer algo nuevo, algo que no brotaba de las manos de los poderosos, ni de los discursos de quienes gobernaban desde lejos. Era una escuela, pero no solo un edificio con ventanas y paredes. Era un símbolo, un nuevo comienzo, y fue Noé, ahora reconocido como un maestro constructor, quien tomó la iniciativa en esta misión, no por vanidad,
no por estatus, sino porque conocía cada piedra íntimamente y también conocía el corazón de cada hombre que levantaría esa estructura a su lado. Los mismos hombres que una vez se habían burlado de él y que ahora, con la mirada baja y manos firmes, seguían sus instrucciones con respeto. La construcción comenzó incluso antes del amanecer. No había maquinaria moderna ni fondos generosos. Había sudor, disciplina y un silencio cargado de significado. Noé escogió cuidadosamente las piedras. Muchas de ellas eran las mismas que había cargado en el pasado, rechazadas, irregulares, rotas, pero las veía con otros ojos. Sabía que incluso las piedras rotas, bien colocadas, sostienen algo mayor, igual que él mismo había sostenido tanto durante tanto tiempo. Cada muro erigido guardaba su propia memoria. Cada bloque colocado contenía más que cemento, cargaba con el peso de la transformación, no solo del espacio, sino también de las relaciones, del tiempo, del valor otorgado a lo que antes era invisible. Y los hombres, incluso los más reacios al cambio, comenzaron a comprender que no solo estaban construyendo una escuela, sino que se estaban reconstruyendo a sí mismos allí, junto a Noé. No hubo ceremonia de inauguración, nadie preparó discursos. Cuando la obra terminó, fue como si algo en el aire hablara por sí sola. Los aldeanos se acercaron en silencio a observar. Tocaban las paredes como si tocaran un milagro. El suelo aún olía a cal y tierra, y los bancos recién instalados crujían con su madera verde. Pero había algo allí que no era visible a simple vista. Una presencia, una vibración de dignidad. Sobre la entrada principal se alzaba una piedra lisa. A diferencia de las demás, no soportaba peso, pero sí llevaba inscripciones, firmemente grabadas, pero sin firma. Simplemente decía: para aquel que construyó con sus propias manos lo que nadie vio. Nada más, sin nombre, sin título, pero todos lo sabían. Era para él, para Noé. Aquel día, al atardecer, Noé estaba solo frente al edificio. El viento soplaba suavemente, meciendo las ramas a su alrededor. El cielo estaba despejado, de un azul profundo, y las nubes se desplazaban lentamente, como si también lo observaran. Alzó la vista y sonrió. Una sonrisa serena y discreta. Una sonrisa que no buscaba reconocimiento. Era como si escuchara un gracias, proveniente de un lugar al que solo los justos tienen acceso. No de los hombres, sino de la vida misma. De esa fuerza invisible a la que siempre había respetado. Algunas historias no necesitan ser contadas en voz alta. Permanecen escritas en muros que nadie más ve, en senderos que otros recorrerán sin saber quién los preparó. Y quizás la pregunta que queda ahora es esta: ¿y tú? ¿Qué estás construyendo con tus dolores silenciosos? ¿Qué cimientos estás sentando en las horas en que nadie te aplaude? El tiempo, con su paciente lentitud, acalló las voces que antaño clamaban contra Noé. Las generaciones se mezclaron, los gritos se silenciaron, los nombres de los antiguos amos se olvidaron, e incluso los rostros que una vez se creyeron superiores, ahora se desvanecieron como sombras en la memoria de él. En pueblo, los vientos cambiaron de dirección, las casas de color, las vestimentas de estilo, pero lo que se había hecho con alma permaneció. No en placas de bronce ni en retratos colgados, sino en la silenciosa conciencia de quienes allí vivían, de quienes crecieron oyendo a los ancianos señalar la escuela y decir con reverencia contenida: Él fue quien la construyó. Noé ya no cargaba piedras sobre sus hombros, pero conservaba en su interior el recuerdo vivo de todo lo que había sufrido y superado.
Y esta historia, sin que él lo supiera, era lo que mantenía a la aldea en pie desde dentro. Se había convertido en un referente, no por sus discursos, sino por su forma de vivir, con humildad, con sencillez. Nunca buscó reconocimiento, pero siempre estuvo presente donde se le necesitaba. Cada mañana seguía despertando temprano, no porque lo necesitara. El liderazgo ya había pasado a manos más jóvenes, sino porque su cuerpo aún obedecía el llamado del alba, como si las primeras horas de la mañana aún tuvieran un vínculo con su alma. Caminaba despacio por los senderos que una vez había recorrido con dolor, pasando entre las piedras que había cargado durante años, y las miraba con cierta nostalgia. Algunas seguían en el mismo lugar, otras habían cambiado de uso, pero todas, de alguna manera, le recordaban quién había sido y quién había elegido ser. La gente lo saludaba con respeto. Los más jóvenes, que desconocían su historia, percibían algo distinto en su presencia. No era una autoridad impuesta, sino una firme quietud, una paz inexplicable. Las madres lo saludaban desde lejos con una sonrisa, los padres le dedicaban un discreto saludo, y los niños, que correteaban por la escuela, ignoraban que cada muro de aquel lugar había sido erigido por manos que hasta entonces habían sido ignoradas. Noé no hablaba de ello. Nunca contaba los detalles. Nunca usó su historia para enaltecerse. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que cada lágrima silenciosa, cada injusticia soportada, cada piedra cargada en silencio había tenido sentido. No como una recompensa material, sino como un testimonio invisible de que todo aquello había forjado algo más importante que un título. Había moldeado su espíritu. Y cuando caminaba por los senderos de tierra, donde antes tropezaba con los hombros encorvados, ahora caminaba con pasos más ligeros. Quizás las piedras pesaban menos, o quizás él se sentía más ligero por dentro, como alguien que había cargado tanto que había aprendido a soltar, como alguien que había sufrido tanto que había aprendido a ser agradecido. Si tu vida parece insignificante a los ojos del mundo, quizás sea porque aún está siendo moldeada por una mano invisible, porque hay historias que solo se revelan al final, cuando todo cobra sentido desde dentro hacia afuera. Si esta historia te conmovió, suscríbete, dale a me gusta y compártela con quienes necesiten escucharla, y prepárate. La próxima historia te llegará al corazón.